primero que vamos a hacer nosotros es a ordenar. Digan conmigo, ordenar. Es lo primero que vamos a hacer, ordenar. Vamos a ordenar de menor a mayor los datos. Entonces tenemos aquí el 2, el 3, el 3, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Qué hice? Ordené los datos de menor a mayor, ¿ok? De menor a mayor. Ahora, entonces el rango es el valor mayor menos el valor menor. El valor mayor de este rango, de este conjunto de datos, es el 9. Y el valor menor de este conjunto de datos es el 2. ¿Ok? ¿Cómo voy a hallar el rango? El rango va a ser igual a 9 menos 2. 9 menos 2. El valor mayor menos el valor menor. Repito, es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Diferencia significa resta. Es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Entonces voy a restar. 9 menos 2 es igual a 7. Este es el rango de este conjunto de datos, ¿ok? Este es el rango de este conjunto de datos. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ordenar, primero ordenamos. Muy bien, entonces vamos a ordenar de menor a mayor este conjunto de datos, ¿ok? Empezamos por el 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15. ¿Ok? ¿Qué hicimos? Ordenamos los datos de menor a mayor. Aquí está el menor, 3, y aquí está el mayor, 15. Vamos a hallar el rango. Decimos entonces que el rango es la diferencia entre el valor mayor, que es 15, menos el valor menor, que es 3. Y 15 menos 3 es igual a 12. Entonces he hallado el rango de este ejercicio. ¿Ok? He hallado el rango de este ejercicio. Vamos entonces a copiar estos ejercicios en nuestro cuaderno. Muy bien, ahora para nosotros trabajar el rango para datos agrupados, quiere decir para la tabla de intervalos, debemos tener nosotros presente este siguiente concepto o esta fórmula. Aquí tenemos nosotros la fórmula para hallar el rango en datos agrupados. Quiere decir que vamos a utilizar esta fórmula para hallar el rango en datos que tengan una tabla de frecuencia. Y el rango lo hallamos que es LM menos LO. ¿Qué significa eso? LM es el límite superior del último intervalo. Límite superior del último intervalo. Y LO es límite o extremo inferior del primer intervalo. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la forma para hallar el rango en los datos agrupados. ¿Ok? Entonces tenemos límite superior del último intervalo menos el límite o extremo inferior del primer intervalo. Y para eso vamos a hacer un ejercicio. Vamos nosotros a hacer de cuenta que tenemos esta tabla de frecuencia, intervalo, ¿no es cierto? Y tenemos la frecuencia. Y vamos a hacer de cuenta que el intervalo primero será de 321 a 371. El siguiente, 371 a 421. El siguiente, 421 a 471. El siguiente, 471 al 521. ¿Ok? Y en la frecuencia tenemos 5, 8, 14 y 9. Ya, aquí tengo una tabla súper que sencilla y súper que corta para que ustedes puedan observar el ejemplo. Entonces, si decimos que el rango es el límite superior del último intervalo, yo me voy a ubicar en el último intervalo. El límite superior del último intervalo es el último valor que está en el intervalo, es el mayor. ¿Ok? Es el último.
Este es mi límite superior del último intervalo. Límite o extremo, límite superior del último intervalo. ¿Ok? Y este es el M. Y el límite o extremo inferior del primer intervalo es el primerito. Es el valor, el primerito. Aquí es 321, recuerdo. Ya, entonces, si me dice que el rango es igual al límite superior del último intervalo menos el límite inferior del último, el límite o extremo inferior del primer intervalo, al reemplazar valores, quiere decir que el límite superior es 521. 521 menos el límite inferior, el límite del primer intervalo, el inferior, es 321. ¿Ok? Entonces, si yo resto 521 menos 321, me va a salir que mi rango es de 200. ¿Ok? Si yo quiero expresar esto ya en un resultado, ¿no? Un ejemplo, digamos que este es el sueldo de los trabajadores. Que 5 trabajadores ganan de 321 a 371 dólares. Que 8 trabajadores ganan de 371 dólares a 421 dólares. Que 14 trabajadores ganan de 421 dólares a 471 dólares. Y que 9 trabajadores ganan de 471 dólares a 521 dólares. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Entonces, la interpretación que yo puedo hacer es que la diferencia entre el sueldo mayor y el sueldo menor es de 200 dólares. Esa es mi interpretación. La diferencia entre el sueldo mayor y el sueldo menor es de 200 dólares. ¿Ok? Entonces esa es mi interpretación. La diferencia entre el sueldo mayor y el sueldo menor es de 200 dólares. En otras palabras, ese es el rango de mi ejercicio. Entonces, un ejemplo, si tengo 1,5, 2,0, 1,5, 1,5, 2,0, 1,25, 1,25, 1,5. A ver, si yo tengo estos datos de aquí, ¿cuál es la moda? Recuerden, la moda es el valor que más se repite. En este caso, el que más se repite es 1,5, porque tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 4 valores de 1,5 repetidos. Quiere decir que mi moda sería 1,5. ¿Ya? Entonces, copiamos estos ejercicios. Hallar la moda en esta manera ustedes ya lo conocen, ustedes ya lo saben, ya lo han visto, ya lo han estudiado. Dice, ay, mija, eso es facilito. Claro, esto es sumamente que sencillo. ¿Ya? Pero lo que vamos a hacer en este momento ya no es sencillo. ¿Qué significa ya no es sencillo? Lo que vamos a trabajar en este momento ya es una moda, pero con datos agrupados, ¿ok? Entonces vamos a prestar mucha atención. Copiamos estos ejercicios en nuestro cuaderno. Lo copiamos. Muy bien, entonces empezamos a escribir y a trabajar con una tabla de frecuencia, ¿ok? El intervalo, primero tenemos 40-50, el siguiente tenemos 50-60, el siguiente 60-70, 60-70, 60-70, el siguiente 70-80, 70-80, el siguiente 80-90, 80 y 90, ¿ya? Entonces, cuando nosotros encontramos en una tabla de frecuencia estos datos, quiere decir que son datos agrupados. Ahora, vamos a trabajar la frecuencia. La primera frecuencia es 12, la frecuencia número 2, 8, la frecuencia número 3, 5, la número 4, 3, la siguiente 2, ¿ok? Entonces, ya hemos trabajado la frecuencia. Para hallar la moda en una tabla de frecuencia, así como esta, necesitamos una fórmula. Esta es la fórmula, ¿ok? A ver,
límite inferior, ¿se acuerdan? Límite inferior más, aquí vamos a hacer un triángulo, delta 1, este símbolo es el símbolo de delta, entre delta 1 más delta 2, delta 1 más delta 2 por amplitud, la A. ¿Se acuerdan? Por amplitud. A ver, entonces, ¿cuál es la moda? Vamos a trabajar entonces con la pregunta, ¿cuál es la moda? Para poder hallar la moda, lo primero que vamos a hacer es hallar los valores de cada uno de los términos que están en la fórmula. Límite inferior más delta 1 entre delta 1 más delta 2 por amplitud. ¿Ok? Entonces, recuerden que la moda es el valor que tiene más frecuencia. ¿Cuál de todos estos valores tiene más frecuencia? ¿Ven? ¿Cuál es el mayor en la frecuencia? ¿Cuál es el mayor? El 12. Yo voy a escoger el 12 porque es el mayor. Siempre hay que coger el dato, la frecuencia mayor. ¿Qué voy a hacer con esa frecuencia? Voy a encerrar. ¿Ok? ¿Qué hice con esta frecuencia? La encerré porque es la mayor. Recuerden, aquí vamos a escoger y a encerrar el dato que tenga mayor frecuencia. El dato que tenga mayor frecuencia. Aquí está. Ahora, el límite inferior. Recuerden, el límite inferior es el primer número del intervalo. Entonces, el límite inferior es 40. ¿No es cierto? El límite inferior. Ya. El delta 1 es la frecuencia. El delta 1 es la frecuencia phi menos frecuencia menos 1. ¿Ok? A ver, mi frecuencia en este caso es 12. ¿Ok? Entonces me dice phi, el delta 1 es phi, frecuencia, menos frecuencia menos 1, quiere decir la anterior. Aquí no hay una anterior, pero quizás en los ejercicios que ustedes van a hacer, quizás sí haya una anterior. En este caso, como aquí no hay una anterior, le voy a restar 0, porque no hay una anterior. Por eso esa frecuencia phi menos frecuencia menos 1. No hay, entonces sería 12 menos 0, porque la frecuencia es 12. 12 menos frecuencia menos 1 no hay, entonces de 0. Y 12 menos 0 es igual a 12. Ya tengo el valor de delta 1. Ahora el valor de delta 2. El valor de delta 2 es frecuencia phi menos phi más 1. Quiere decir que es la frecuencia mayor 12 menos la frecuencia más 1 es la que está abajo. Frecuencia más 1, entonces sería más menos, que sería 8. Y 12 menos 8 es igual a 4. ¿Ok? Y la amplitud es la diferencia de los dos intervalos. La amplitud es la diferencia de 50 menos 40 igual a 10. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo he hecho para sacar cada uno de los valores de la fórmula. Recuerden que phi es esta frecuencia, phi menos 1 es la anterior, phi más 1 es la siguiente. ¿Ok? Ahora vamos a reemplazar valores en mi fórmula. Vamos a reemplazar. Voy a hacerlo aquí a un ladito. Voy a reemplazar valores. ¿Ok? A ver, entonces empezamos a hallar la moda. Límite inferior. Límite inferior es 40. Más. Delta 1, 12. El denominador es delta 1, 12. Más delta 2, 4. Por amplitud, 10. ¿Ok? Ahora voy a resolver la suma de este denominador. 40 más 12
12 más 4, 16. Por 10. ¿Ok? Ahora voy a hacer la división de 12 dividido para 16. 12 dividido para 16. ¿Ok? Entonces me queda 40 más 12 dividido para 16 es igual a 0,75 por 10. Algo que quiero recalcar aquí es que cuando tenemos operaciones, primero se hacen multiplicaciones y divisiones y después se hacen la suma. Entonces aquí sería 40 más 0,75 por 10 es 7,5. 7,5. ¿Ok? 7,5. Y 40 más 7,5 es igual a 47,5. Y esta 5, 9, 3, 6, 5, 4. Si yo tengo estos datos y yo quiero hallar la mediana, lo que voy a hacer es ordenarlos de menor a mayor, ¿sí? Entonces yo los ordeno 3, 4, 4, 5, 5, 6 y 9. Y una vez que yo los he ordenado, la mediana va a ser el valor central. En este caso, elimino, y esta es la mediana. En este ejercicio, que son datos no agrupados, la mediana es el valor central. La mediana es el valor central. Pero acá no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, tenemos una tabla de frecuencia. Lo primero que vamos a hacer para hallar la mediana en una tabla de frecuencia es trabajar la frecuencia acumulada. ¿Ok? ¿Y cómo es la frecuencia acumulada? Yo voy a escribir solo la F. La F mayúscula me va a indicar la frecuencia acumulada. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Primero escribo la primera frecuencia, en este caso 12. ¿Ok? A este 12 le voy a sumar 8. Me da 20. ¿Sí? A este 20 le voy a sumar 5. 25. A este 25 le voy a sumar 3. 28. A este 28 le voy a sumar 2. 30. Perfecto. Entonces, ¿qué hice primero? Hallé la frecuencia acumulada. Es lo primero que vamos a hacer. Hallar la frecuencia acumulada. ¿Qué hicimos primero? Hallar la frecuencia acumulada. ¿Ok? Ya, muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer ahora, si se dan cuenta que el valor que me salió último en la frecuencia acumulada es el número 30. Lo que vamos a hacer ahora es a dividir el número de datos entre 2. Siempre lo vamos a dividir entre 2. El número de datos entre 2. Siempre lo vamos a dividir entre 2, ¿ok? Siempre lo vamos a dividir entre 2. El número de datos es este valor, es el número 30. Y si yo digo 30 dividido entre 2, quiere decir que va a ser igual a 15. Ya. Este valor que está aquí, este 15, lo voy a buscar en la fila, en la columna de frecuencia acumulada. ¿Ok? El 12 es menor que el 15, entonces no puedo coger esta primera columna, pero sí puedo coger esta segunda columna. ¿Por qué? Porque el 15 ya está dentro de este valor de frecuencia acumulada. Repito, divido el número de datos entre 2. El número de datos es el último valor que me salió en la frecuencia acumulada. 30. 30 dividido entre 2, 15. ¿Ok? Este 15 que ustedes ven aquí, lo voy a buscar en la fila de frecuencia acumulada. ¿Ok? Aquí este es menor, no está el 15 ahí. En esta está. Entonces voy a trabajar con esta segunda columna. ¿Ok? Voy a trabajar con esta segunda columna. ¿Por qué? Porque en el número de datos me salió 15. Aquí no está el 15 porque es menor. Aquí entra el número 15. ¿Sí? Ya.
Muy bien, ahora presten mucha atención. Aquí yo tengo la fórmula para hallar la mediana. ¿Ok? Mire, esta fórmula es una fórmula que ya está establecida. Yo no necesito elaborarla, no. Lo que yo necesito es aprenderme la fórmula para hallar la mediana. Cada una de estas letras tiene un significado. Ya, recuerden que la frecuencia absoluta siempre está con la F minúscula. La frecuencia acumulada es la F mayúscula. Miren la diferencia. Aquí está F phi menos 1 con mayúscula y aquí está phi, nada más. ¿Ok? Este es el límite inferior. Li significa límite inferior. Este límite inferior nosotros lo encontramos en el intervalo y es el primer número que aparece en el intervalo. Ya. Y este A es la amplitud. La amplitud es la diferencia que existe entre los dos intervalos. En este caso 60 menos 50, 10. Pero vamos a escribir cada uno de los datos. Un ejemplo, empecemos. A ver, Li es el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Es el primer valor del intervalo. Repito, ¿cuál es el límite inferior? Es el primer valor del intervalo, que en este caso es 50. ¿Ok? Ya. El siguiente, phi, que es este valor que está aquí. Este phi es la frecuencia absoluta. Recuerden que mi frecuencia es lo que yo subrayé. Entonces este valor que está aquí es mi frecuencia, es phi. ¿Cuál es phi? Es mi frecuencia absoluta, con minúscula, recuerden, con minúscula. Ya, ahora la frecuencia phi, frecuencia acumulada menos 1, mayúscula, phi menos 1. Este phi, como está con mayúscula, lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. Como me dice frecuencia acumulada menos 1, quiere decir que me voy a la anterior. Si dijera más 1, quiere decir que me voy a la de abajo. Pero en este caso es menos 1. Frecuencia acumulada menos 1. Este es el valor en el que estamos trabajando. Pero la frecuencia acumulada menos 1 es el valor que está antes, que en este caso viene a ser el número 2. ¿Ok? De ahí tenemos la amplitud. La A significa amplitud. ¿Y cuál es la amplitud? Es la diferencia de los dos intervalos, que en este caso es este, los dos intervalos. 60 menos 50 es igual a 10. ¿Ok? Entonces mi amplitud es el número 10. Y ahora lo que vamos a hacer nosotros es a reemplazar todos estos valores, los vamos a ubicar aquí, ¿ok? Todos estos valores los vamos a ubicar aquí. Voy a borrar este ejemplo, pero ustedes ya tienen que haberlo copiado. Este ejemplo de aquí lo voy a borrar, pero ustedes ya tienen que haberlo copiado. Entonces, vamos a reemplazar, ¿ok? Escribo el símbolo de mediana, ¿ok? Lo voy a escribir. Voy a reemplazar valores. Ok. Límite inferior 50. Recuerden, es el primer valor del intervalo. Hasta ahí no pasa nada, ¿sí? Más n entre 2. Aquí está el valor. N entre 2 me dio 15. Menos frecuencia acumulada menos 1, 2. Frecuencia absoluta, 8. Amplitud, 10. ¿Ok? Ahora, lo que hice aquí fue reemplazar valor. Como yo ya tengo los valores, lo que hice fue reemplazarlos. Lo que hice fue reemplazar los valores. Ya, muy bien. Ahora, este es el ejercicio que nosotros tenemos que realizar, ¿ok? Entonces lo vamos a realizar en la parte de aquí abajo. Lo primero que voy a hacer es esta resta que está aquí, ¿ok? Entonces sería 50 más 15 menos 12, 3 octavos, por 10, ¿ok?
15 menos 12, 15 menos 12, 3 octavos por 10. ¿Ok? Ahora, lo que voy a realizar es dividir 3 entre 8. Entonces me queda 50 más 3 dividido para 8 me da igual a 0,375 por 10. ¿Ok? ¿Qué hice yo aquí? ¿Qué hice? Dividí 3 dividido para 8 me da igual a 0,375 por 10. Yo les dije a ustedes que en estos ejercicios ustedes pueden utilizar su calculadora. Por mí no hay ningún inconveniente que usen la calculadora. Y lo que vamos a proceder a hacer es este valor, 50 más 0,375 por 10. 50 más 0,375 igual, en su calculadora, igual por 10. ¿Ok? Entonces este valor a mí me sale 53,75.